Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos celebrando los dominicanos el Día de Nuestra Señora de la Altagracia y precisamente allí en la Basílica de Higüey está siendo oficiada la misa en honor a la Virgen de la Altagracia. Tenemos al obispo Nicanor Peña que está oficiando la Eucaristía, así que vamos a escuchar. El texto del Evangelio que escuchamos nos relata el episodio de la anunciación del ángel. Ante el saludo del ángel, María se turbó por esas palabras y se preguntó qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de David por siempre y su reino no tendrá fin. La respuesta que da María a las palabras del ángel revelan su disposición para acoger el plan de Dios, y enseguida ella responde: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no duda un instante, acepta y responde con generosidad y entrega a la palabra de Dios. ¿De dónde le vendría esa inclinación espontánea para aceptar la palabra de Dios? Sin duda, de su apertura a Dios y de la educación que recibió en la familia. Hermanos y hermanas, tengo la alegría de recordarles en esta solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia que hace apenas un mes o algo más comenzamos el año de la misericordia. El Santo Padre ha dedicado este año a la misericordia. En filial adhesión al Papa y en comunión con toda la Iglesia, hemos abierto la puerta de este santuario para que todos los fieles tengan la oportunidad de recibir las gracias que el Padre de la Misericordia derramará sobre todos los que crucen esta puerta santa. El lema del año es: sean misericordiosos como el Padre. Queremos indicar con esto el itinerario espiritual de todo este año, expresado en un lema que representa perfectamente el camino y la meta del cristiano. María es llamada por la Iglesia Madre de Misericordia, y en el canto del Magnífica que escuchamos en el Salmo responsorial, ella nos decía: su misericordia, es decir, la misericordia de Dios, llega a sus fieles de generación en generación. La misericordia es uno de los atributos esenciales con que Dios más ha favorecido a su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Dios se revela a Moisés como el Padre de la misericordia. En los evangelios abundan los ejemplos en los que Jesús usa la misericordia con los pecadores, como el caso de la samaritana, la mujer adúltera, Zaqueo y otros tantos más. En el evangelio de Lucas nos damos cuenta que la misericordia de Jesús se expresa en datos y obras concretas. La parábola del capítulo 5 del mismo evangelista evidencia que Dios, por su misericordia, no deja abandonado al hombre a su suerte, sino que lo saca de la miseria y del pecado. El Papa Francisco dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Cristo es el camino y sus obras son el contenido y el método de la misericordia. Él imita vivir bajo el dinamismo de la misericordia a los sacerdotes, a los padres de familias, a los jefes de Estado, a los profesionales, en fin, a todos los hijos de Dios. La misericordia es el bálsamo amoroso de Dios para con los pecadores, los pobres, los amancebados y los marginados de la sociedad. Nos recuerda que la misericordia es el corazón de Dios. Como discípulos de Jesús,
estamos llamados a actuar como el mismo Cristo, compasivo y misericordioso. Es necesario abrirse a la misericordia de Dios, entrando en un proceso de conversión personal. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de las obras de misericordia, entendidas estas como acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, liga la salvación a las obras de misericordia, al cumplimiento de esas obras. Al final dice él: cuando venga el Hijo del Hombre, separará a unos de otros. Entonces dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuiste a ver. Y que le preguntaremos: ¿y cuándo hicimos nosotros todo eso? Y él responderá: cuando lo hicieron con uno de los pobres, conmigo lo hicieron. Entonces después, a continuación, él dice a los de su izquierda: apártense de mí, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en la cárcel y no me fueron a ver, estuve peregrino y no me hospedaron. Y que preguntaremos: ¿y cuándo pasó eso? Que te vimos desnudo, hambriento y en la cárcel. Cuando no lo hicieron con uno de mis hermanos pobres, tampoco conmigo lo hicieron. Hermanos, María como madre tuvo la gran misericordia de aceptar el plan de Dios y traer al mundo al Salvador de los hombres, Cristo Jesús. En María contemplamos un hermoso anticipo del sueño de Dios, del sueño que Dios tiene para la humanidad y para toda la creación. Ella es para nosotros puerta de fe, que se abre para mostrarnos a todos a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Por él entramos a una vida de comunión con Dios Padre y con los hermanos. Nos entusiasma ver a María respondiendo con prontitud a la palabra de Dios y nos anima a ser mejores cristianos y mejores ciudadanos, más responsables de nuestras obligaciones y también más conscientes de nuestros derechos, aun de aquellos que se refieren a la libertad de expresar nuestro modo cristiano de ver las cosas y de vivir la aventura humana que se originó en Dios y llegará en Él a su plenitud. Queremos colaborar en la construcción de una patria en la que nos respetemos más, donde no tengamos miedo al diálogo sincero y abierto. Escuchémonos unos a otros y animémonos a debatir sin prejuicio y en profundidad los grandes temas que tocan la vida nacional. Hermanos y hermanas, el dulce nombre de María de la Altagracia, que hemos pronunciado tantas veces en esta jornada dedicada a ella, nos hace sentir a Dios muy cerca. Su presencia nos colma de paz y nos da la fuerza para continuar en el camino del bien y del servicio al prójimo, cumpliendo con las obras de misericordia. En sus manos maternales colocamos a nuestro país, a todos los dominicanos, para que ella nos alcance la gracia de vivir con intensidad nuestra vida de fe y nos enseñe a hacer la voluntad de Dios sin demora, como ella lo hizo. Nos encomendamos a ella, sabiendo que su tierno corazón de madre jamás desecha las súplicas de sus hijos, que humildemente juntan sus manos y se confían plenamente a ella. Que así sea.
Ahí escuchábamos en la celebración de esta misa en honor a la Virgen de la Altagracia la homilía pronunciada por Monseñor Nicanor Peña, quien es el obispo de Higüey y también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Por supuesto, hacía referencia al Año de la Misericordia declarado por el Papa Francisco y hacía recomendaciones bien específicas para que todos vivamos en paz y se viva la fe intensamente. Ahí está el presidente Danilo Medina, también la primera dama Cándida Montilla de Medina y otros funcionarios del gobierno y muchísimos feligreses que asisten cada año allí a rendir culto a la Virgen de la Altagracia, Madre protectora espiritual del pueblo dominicano. Más adelante, por supuesto, tendremos otras informaciones al respecto. Van a seguir con esta Eucaristía, la consagración del pan, la comunión y luego transmitiremos para ustedes el final de esta misa con motivo del Día de la Altagracia, 21 de enero aquí en la República Dominicana. Mientras tanto, mantenga la sintonía con nuestra programación.